Mucho antes de que Jesús naciera, ya su historia estaba escrita. 7 profecías, repartidas a lo largo de siglos, anunciaron su llegada con una precisión asombrosa. Hoy descubrirás cómo cada palabra del Antiguo Testamento se cumplió en el pesebre de Belén. Pero antes de comenzar, suscríbete a Relatos de Fe y deja tu me gusta para que más personas descubran el poder profético de la Biblia. También haré un ejercicio. ¿Cuántas veces aparece el bebé Jesús en este video? ¿Y en qué profecía es? Responde en los comentarios. El nacimiento de Jesús no fue una casualidad. Mucho antes de que María y José emprendieran su viaje hacia Belén, ya su historia había sido escrita. Profecía tras profecía, palabra tras palabra, a lo largo de miles de años. Desde los tiempos de Isaías hasta las visiones de Miqueas, los profetas anunciaron detalles precisos: el linaje del Mesías, el lugar exacto donde nacería, e incluso las circunstancias que rodearían su llegada. Cada una de esas profecías era una promesa divina, un hilo invisible que unía el cielo con la tierra, preparando el momento en que la eternidad se haría carne. Primera profecía. 7 siglos antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías escribió unas palabras que cambiarían para siempre la historia de la humanidad. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En aquel tiempo, nadie podía imaginar cómo algo así sería posible. Era una promesa tan grande, tan imposible a los ojos humanos, que muchos pensaron que se trataba solo de un símbolo. Pero los siglos pasaron, y cuando el mundo parecía envuelto en silencio, un ángel descendió del cielo con un mensaje que resonó en una humilde casa de Nazaret. María, has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:30-31. En ese instante, las palabras de Isaías cobraron vida. Lo profetizado se cumplía con una precisión divina. El Mesías vendría al mundo, no por voluntad de hombre, sino por el poder del Espíritu Santo. María, con fe y humildad, respondió al llamado celestial. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquel sí, pronunciado en silencio, cambió el destino de la humanidad. El nacimiento de Jesús sería diferente a cualquier otro, un nacimiento sobrenatural, una señal de que el cielo se había acercado a la tierra, para cumplir el plan perfecto de salvación. Segunda profecía. Entre los muchos pueblos de Israel, había uno tan pequeño que apenas era mencionado en los registros: Belén de Efrata. Sin embargo, siglos antes del nacimiento de Cristo, el profeta Miqueas escribió estas palabras que parecían un misterio. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Por qué Belén? ¿Por qué un pueblo tan humilde, tan escondido entre las colinas de Judá? Porque Dios siempre elige lo pequeño para revelar lo más grande. Belén era la ciudad de David, el pastor convertido en rey. Y de esa misma tierra, del linaje de David, nacería el verdadero rey, el Mesías prometido. Cuando el emperador romano César Augusto decretó un censo, José y María debieron viajar desde Nazaret hasta Belén, cumpliendo sin saberlo una profecía escrita más de 700 años atrás. Y allí, en medio de la noche, en un humilde pesebre, se cumplió la palabra de Dios. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Mateo 2:1. Lo que para el mundo parecía una simple coincidencia, para el cielo era el cumplimiento exacto de un plan eterno.
De un pueblo pequeño nació la esperanza más grande. De una aldea casi olvidada brotó la luz que iluminaría al mundo. Tercera profecía. Entre todas las profecías que anunciaban al Mesías, había una que establecía claramente su linaje. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, y actuará sabiamente. Jeremías 23:5. El pueblo de Israel esperaba que el Salvador naciera de la casa de David, el pastor que se convirtió en rey. Esa promesa no solo hablaba de una descendencia real, sino de una herencia espiritual. Y así fue. Tanto José como María provenían del linaje de David. Los evangelios lo confirman con precisión. En el libro de Mateo, la genealogía de Jesús se traza desde Abraham hasta José, mostrando su derecho legal al trono de David, mientras que, en el Evangelio de Lucas, la línea desciende hasta María, revelando su linaje biológico, también vinculado a David, una misma raíz, una sola promesa cumplida. En Cristo convergían la realeza terrenal y la autoridad divina. No era solo descendiente de un rey, era el cumplimiento del reino eterno prometido desde tiempos antiguos. Un renuevo justo, nacido para traer justicia, esperanza y salvación. Cuarta profecía. En el libro de Números, el profeta Balaam pronunció una profecía enigmática. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Números 24:17. Estas palabras, dichas siglos antes del nacimiento de Cristo, hablaron de una señal celestial, un resplandor que marcaría la llegada del verdadero Rey. Y cuando finalmente esa luz apareció en el firmamento, los sabios de Oriente, hombres que observaban los cielos y buscaban señales divinas, comprendieron que algo extraordinario había ocurrido. ¿Dónde está el que ha nacido Rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Mateo 2:2. Esa estrella no fue solo una guía en el cielo, fue el símbolo de la promesa cumplida, una luz que rompió la oscuridad de un mundo que había esperado por siglos al Mesías. Y así, guiados por su resplandor, los sabios emprendieron un largo viaje atravesando desiertos y montañas, siguiendo la señal que los conduciría hasta Belén. Cada paso, cada noche bajo el cielo estrellado, era parte del cumplimiento de esa antigua profecía. La luz había venido al mundo, una estrella que brilló no solo en el cielo, sino en los corazones de todos los que creyeron. Quinta profecía. El salmista había escrito siglos antes: los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Salmo 72, 10, 11. Muchos siglos después, aquella profecía se hizo realidad cuando unos sabios del Oriente llegaron hasta Belén, guiados por la estrella. Aunque la tradición los llama reyes, en realidad eran astrónomos, estudiosos de los cielos, hombres que habían dedicado su vida a buscar señales divinas. Y cuando hallaron al niño, no lo vieron en un palacio, sino en un pesebre. Sin embargo, reconocieron en él la majestad del verdadero Rey. Se postraron y ofrecieron 3 regalos, cada uno con un profundo significado. Oro, símbolo de realeza, porque Jesús es el Rey de Reyes. Incienso, símbolo de divinidad, porque aquel niño era Dios hecho hombre. Mirra, símbolo de sufrimiento y sacrificio, anticipando la cruz que vendría. En ese humilde encuentro se unieron el cielo y la tierra, la ciencia y la fe, la búsqueda humana y la respuesta divina.
Los sabios comprendieron que aquel niño no solo era una promesa cumplida, era la verdad encarnada. Sexta profecía. No todas las profecías sobre el nacimiento del Mesías fueron de gozo. Algunas también hablaron del dolor que acompañaría su llegada. El profeta Jeremías escribió siglos antes: voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Jeremías 31:15. 15 años más tarde, esa profecía encontraría su cumplimiento en los días del rey Herodes. Al oír que había nacido el rey de los judíos, Herodes se sintió amenazado. Su temor se convirtió en crueldad y ordenó que todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores fueran asesinados. Mateo 2:16-18 relata aquel doloroso episodio, recordando las palabras del profeta. Pero incluso en medio de la tragedia, el propósito divino seguía intacto. Dios advirtió a José en sueños y la familia huyó a Egipto, preservando la vida del niño que cambiaría la historia. Aunque el mal intentó apagar la luz, no pudo vencerla porque cada lágrima derramada en Belén se convirtió en testimonio de que nada puede detener los planes de Dios. Séptima profecía. El profeta Isaías no solo anunció el nacimiento de un niño, sino la llegada de aquel que transformaría el destino de la humanidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Cada uno de estos nombres revela un aspecto del Mesías. Admirable consejero, porque su sabiduría guía a los perdidos. Dios fuerte, porque su poder no conoce límites. Padre eterno, porque en Él encontramos refugio y consuelo. Y Príncipe de paz, porque solo Él puede traer verdadera reconciliación al corazón humano. Pero Isaías no hablaba solo de un futuro distante. Hablaba de una presencia viva y constante, porque el nombre que resume todo su mensaje es Emmanuel, Dios con nosotros. No solo fue Dios con ellos hace 2000 años, también es Dios contigo hoy en tus luchas, en tu fe, en tu esperanza. Él sigue siendo la luz que nunca se apaga. 7 profecías, 7 promesas cumplidas, un solo propósito: la salvación de la humanidad. Cada detalle, cada palabra escrita siglos atrás, encontró su cumplimiento en aquel humilde pesebre. Y hoy podemos contemplar con asombro cómo el plan divino se reveló con precisión perfecta. El nacimiento de Jesús no fue el inicio de una historia cualquiera, fue el cumplimiento perfecto del amor eterno de Dios. Cada profecía cumplida nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Si Él fue fiel hace miles de años, también lo será contigo hoy. Si este video te ha inspirado, deja tu me gusta, comparte con alguien que necesite esperanza y suscríbete para seguir descubriendo las maravillas escondidas en la palabra de Dios. Porque esta historia recién comienza.